dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio. Siempre Soy. Siempre Soy te invita a pensar. El conversatorio de las mañanas para entender múltiples realidades. El conversatorio de Siempre Soy. Una invitación a mover las neuronas. Bueno, estamos comenzando la transmisión acá de un conversatorio del 17 de octubre con este video que armó nuestro compañero Ariel Pinus, que es muy peronista, hay que decir, compañero productor del programa. Estamos con Luis Alberto Quevedo, más conocido en el mundo del entertainment como Beto Quevedo. Beto, bienvenido, Beto. Gran gusto de estar acá en el piso de la 530, nunca había estado. Está muy bien, bueno, bienvenido. También nos acompaña, como siempre, Rulo, que va a participar acá en el conversatorio, y lo tenemos a Diego Stulbar. Arrancamos con vos, Diego, ¿te parece? Bueno, a ver, dos cositas. La primera, que estos días estuve releyendo archivos del 17 de octubre. Y es fenomenal el carácter obrerista de ese primer movimiento. Es fenomenal. Tanto el conflicto entre Perón y Reyes con el laborismo, como la propia irrupción de estas personas, de trabajadores de Berisso con los cuchillos en la mano, que cuenta Martínez Estrada, pasando por el Barrio Norte, ¿no? Dándole miedo a la clase media que no entiende de dónde nació ese pueblo, que sin embargo es el pueblo del himno, dice Martínez Estrada, ¿no? Como las actas del debate de la CGT del 16 de octubre, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Salimos a apoyar a Perón? ¿Y qué significa apoyar a Perón? ¿Significa delegar la autonomía sindical en un militar? Eso, cómo se lleva con la cultura comunista, anarquista, socialista. Todas esas discusiones del carácter obrero del 17 de octubre me parece que condicionan lo que podríamos decir, lo que nos sigue conmoviendo del peronismo. O sea, el hecho de que esa memoria no termine nunca de ser del todo liquidada, ¿no? Por las propias tendencias que el propio peronismo siempre tuvo de liquidarlas, ¿no? Como fue, por ejemplo, el gobierno de Menem. Entonces uno se pregunta, esa tradición peronista, que siempre tuvo un debate interno respecto de las formas del trabajo, de las formas de las conquistas sociales, eso que nuestro compañero Alejandro Horowitz en Los Cuatro Peronismos dice, esa forma política que fue el peronismo, que durante décadas intentó ser el instrumento para que la clase trabajadora democratiza el conjunto de la sociedad. Ese peronismo que para Horowitz estaba vivo hasta el 75-76
y después, dice él, perdió su misión histórica porque fue liquidado ese sujeto, ¿no? Es el razonamiento de Horowitz. ¿Cómo aparece hoy en la discusión de una interna que en principio uno diría es una interna que interesa solamente a gente que está metida en el tema, con una política ultra desprestigiada y con una fragmentación de las formas del trabajo tan brutal, ¿no? Que cuesta, por lo menos uno ve las imágenes del 7 de octubre, ve las imágenes actuales y todo el tiempo, ¿no? Un poco la pregunta de Cook, ¿no? ¿Cómo es que se da esa lucha social dentro del peronismo? ¿Cómo es que en el peronismo se juegan tendencias siempre más laboralistas, siempre que contienen la composición social del trabajo? Entonces, haciendo un esfuerzo muy grande por suponer que esto es lo que se está discutiendo hoy en el peronismo en esos términos, sabemos que no es exactamente así. Un poco la pregunta que uno se hace es la siguiente. En la interna que está dando hoy, es la pregunta que yo hago, ¿no? Los más informados tendrán más apego a lo que está ocurriendo. Yo fantaseo un poco, ¿no? En la interna que está haciendo hoy, en donde Cristina parece percibirse a sí misma como la garantía de un peronismo recuperado luego del menemismo, de un peronismo que es capaz de delimitar la atracción que figuras como Villarroel y otras figuras fascistas digamos insoportables de la política argentina atraen sobre un sector del peronismo, ¿no? Esa capacidad de Cristina de plantearse de esa manera autoriza la desconfianza que parece tener en todo aquel sujeto individual o colectivo que quiera discutir la estrategia del peronismo. Digo, es una desconfianza que parece provenir del núcleo de Cristina respecto de todo aquel que no empiece por reconocer esa conducción política, porque por más que sean personas, digamos, herederas políticamente, estoy refiriéndome a Axel, ¿no? Porque son figuras que por solo hacer un juego propio se estarían ofreciendo a sectores reaccionarios para desbancar la conducción histórica de este peronismo recuperado luego del menemismo. Entonces, tengo la impresión de que esa desconfianza es totalmente centrada en lo que está ocurriendo, visto ahora del otro lado. Una generación que protagoniza políticamente la política argentina actual, que se formó con el kirchnerismo. Dudo que Axel se haya formado con el kirchnerismo, pero en todo caso que entró al kirchnerismo en su momento y reconvirtió su propia formación política para ser parte del kirchnerismo. No tiene, digamos así, una legítima necesidad de preguntar por qué esa conducción política nos trajo a este momento de la política donde gobierna Milei. Y si los modos estratégicos de discutir y los modos de plantear la conducción no deben ser revisados ahora. Si vamos a poner nombres así, si Axel tiene el derecho a pedir que se reabra el debate estratégico, ¿eso quiere decir que le está abriendo la puerta a alianzas antikirchneristas atrás de las cuales se puede situar las derechas empresariales, políticas del propio peronismo? Y del lado de Cristina, si ella se considera garantía de la recuperación de un cierto peronismo luego del menemismo, ¿eso da derecho a no abrir discusiones de tipo estratégicas, a no reabrir una dimensión de conducción política? Yo creo que esto no es una discusión solo del peronismo, Creo que es la discusión de los sectores populares en la Argentina en un sentido abierto. Me parece que nadie debería sentirse fuera de esta discusión, porque sobre todo un 17 de octubre lo que estamos viendo es cómo fue la tradición de conflictos, luchas y posibles dinámicas emancipatorias de muchas décadas, ¿no? Beto. Bueno, retomando entonces lo que decía Diego sobre, partiendo del 17 de octubre, ¿no? Dado que estamos en esa fecha, que es el Día de la Lealtad, así quedó inscripto en la historia. Claro. Es el día de la gran movilización de los trabajadores, obreros y trabajadores, y el Día de la Lealtad. Yo creo que el 17 de octubre también como metáfora para pensar hoy trae dos o tres componentes. El primer componente, la lealtad de quién a quién, preguntaría yo, porque la verdad es que ha quedado, o sea, la lealtad a Perón, digamos. Sin embargo, todos sabemos que Perón tenía un proyecto más personal en ese momento, estaba bastante decepcionado de lo que había pasado en la política, estaba preso y el pueblo le exige lealtad a Perón, ¿no? Le exige lealtad ¿a qué? A no abandonar esas luchas que él había comenzado como secretario de Trabajo y Previsión.
que es una agenda obrera, que es una agenda de derechos, que es una agenda de luchas, ¿no? La segunda metáfora, digo, que traigo del 17 de octubre, el peronismo nace preso, porque nace con Perón preso. Si el 17 de octubre es simbólicamente, todos estamos usando esa fecha como un símbolo, el momento de la irrupción del peronismo en la política argentina, nació preso. Y cuando aparecen en la Plaza de Mayo los trabajadores y las trabajadoras que acompañan a Perón, se encuentran que en la Plaza de Mayo ya había algo, que era el antiperonismo. El gorilismo existía, el rechazo previo a Perón. Eso es el amigo Alejandro Grimson dice que el antiperonismo es previo a Perón. Bueno, yo creo que cuando esos trabajadores llegan al centro de la ciudad y ocupan el centro de la ciudad, tienen también un rechazo muy grande de las otras clases sociales, sobre todo de la clase media y de la oligarquía, etcétera, ¿no? Es decir, que la metáfora del 17 de octubre tiene muchas lecturas posibles, jugando con este día, para decir ¿en qué estamos hoy respecto de eso, no? Estamos discutiendo, bueno, digo un poco lo decía, estamos discutiendo el posicionamiento de Cristina, el posicionamiento de Axel, el tema de la reconstrucción del peronismo, en un contexto donde la identidad política más fuerte que existe en la Argentina es el antiperonismo, sin duda, es el más extendido, es el que permitió, entre otras cosas, el triunfo el triunfo de Milei. Y tenemos a Cristina tratando de reconstruir, no el peronismo. Yo en eso creo que yo haría una pequeña un alto y diría, yo creo que Cristina hoy está tratando de reconstruir el kirchnerismo, que no es el peronismo. ¿Por qué digo? Porque Quintela dice todo lo que dice de Cristina y hace un rato lo escuchamos, pero que Quintela se reconoce admirador y seguidor de Cristina, etcétera. Nadie puede dudar que Axel también lo es, y sin embargo ahí está la dificultad de reconstruir un espacio político que es el mismo kirchnerismo, porque los mismos seguidores de Cristina y los mismos actores de la política que reconocen lo que fue los logros de la década ganada y que tienen muchísimo para recuperar de esos años, como memoria, como prácticas, como ideología, como concepción del Estado, todo eso hoy no está en el ordenamiento político siendo aceptado, que se reconstruye con la pura palabra de Cristina. Yo creo que Quintela no es un actor de todo este escenario, es un síntoma. El síntoma es, hay algo que hace ruido y que es el estilo de conducción de Cristina, el modo en el cual conduce. Yo creo que hizo Cristina una primera jugada que fracasó, que fue el acto de septiembre en el Estadio Atenas de Máximo, porque se intentó ahí que fuera Máximo un ordenador de todo este espacio. Fracasó, Máximo se transformó en Kirchner y además hizo un acto claramente atacando al gobernador Kicillof, desconcertó absolutamente a las bases. Yo ese día lo que más hice fue seguir lo que se decía en las redes sociales. El desconcierto era total. ¿Cómo puede ser que Máximo cante canciones en contra de Axel? No es en contra de Máximo, es decir, ¿por qué en contra de Axel? Las bases no lo entendieron. Entonces mi pregunta es, si ese diálogo que se armó el 17 de octubre del 45, que es los trabajadores en la plaza diciéndole a Perón, vos tenés que conducirnos y tenés que tomar, vos sos el mariscal, tenés el bastón y tenés que tomar vos la agenda esta histórica que ya empezó y que nosotros te vamos a acompañar. Si hay algo de eso que hoy no está pasando, que es que las bases no están participando de todo esto, entienden poco todo esto, muy poco todo esto, y lo que se requiere es repensar el vínculo, salir del palacio e ir más a la calle, ¿no? A las plazas, ir más al espacio público, hablar con los militantes. No hubo todo este conflicto, faltó el actor de los barrios, de la calle, de las plazas, de los diálogos. Explicar qué es lo que está pasando. Nadie lo termina de entender. Y yo creo que todavía no podemos explicar el tuit de Alberto Fernández como candidato a presidente. Una pregunta. Por lo menos las explicaciones para mí no son suficientes, para dar un ejemplo, ¿no? Una pregunta yo quería hacerles a todos los integrantes de la mesa, ¿no? Pero sé que Beto tiene elementos específicos pensados sobre esto, que es
ese primer peronismo del que estamos hablando del 17 de octubre está muy sostenido sobre la organización obrera, sobre las huelgas, sobre los sindicatos, sobre el territorio. Y es absolutamente extraordinaria, digamos, todo ese relato que nos viene sobre cómo se organiza un peronismo de abajo hacia arriba, no solo de arriba hacia abajo, digamos, ¿no? Cuando pensamos en la composición del movimiento social hoy, las formas del trabajo son completamente distintas, ¿no? Por ejemplo, la intervención de las aplicaciones digitales para conducir a unos chicos, unas chicas que están trabajando con su computadora en su casa, con las motitos. Esas personas no son herederas directas de grandes formas de deliberación colectivas. Son personas que están totalmente metidas en una forma de mando político, cultural, laboral, en el que esa tradición de discusión no forma parte de su forma de conocimiento, de conversación. Entonces, una pregunta que yo me haría es esta, ¿no? Vos decís, no es lo mismo peronismo que kirchnerismo. Y yo estoy de acuerdo. Me digo, el kirchnerismo fue el intento de recuperar la palabra peronismo para todos aquellos que durante el gobierno de Menem habían sentido, por decir poco, vergüenza o contradicción de llamarse peronistas mientras el menemismo aplicaba el consenso de Washington, ¿no? Entonces, en ese sentido, el kirchnerismo le devolvió a una generación entera una nueva posibilidad de llamarse peronistas y de hacer política en nombre del peronismo. Más allá, digamos, de cómo pensemos ahora cómo viene esto, cómo pensar el hecho de que la clase trabajadora argentina o el mundo popular argentino hoy está tan fragmentado, está tan desestructurado. Cristina lo llegó a decir, ¿no? La CGT ya no representa a la mayoría de la clase trabajadora. Y que en términos de deliberación, de conversación, ¿no? De esta posibilidad de decirle a uno, vos sos el jefe ahora, pero te vamos a pedir a cambio tales derechos. Es decir, ¿cómo se hace para pensar que la escena de la plaza está intervenida por la plaza, por la red social, por la digitalización? Bueno, esa pregunta es una pregunta que yo diría que también está contenido en la carta de Cristina, de cuando escribió esa carta de "Es la economía bimonetaria estúpido". Es una carta que para mí tiene muchos componentes que merecen ser retomados. Dejó una agenda y creo que no lo hemos discutido. Esta carta sí podría discutirse, los contenidos de esta carta. Y uno de los puntos, cuando dice el peronismo, ella dice el peronismo se torció y se desordenó, son las dos palabras, que después retoma ahora con este último documento. Ella viene a enderezar el peronismo, dice. Ahí pone que cómo fracasamos, porque ella lo plantea, hay una autocrítica en eso, cuando ella dice literalmente cuando no advirtió la modificación de las relaciones laborales de la población económicamente activa. Yo digo, esto, lo que los sociólogos llamamos la PEA, la población económicamente activa, que hoy en Argentina, números mal dichos, y tengo a Rulo acá y me da vergüenza, pero es 22 millones de trabajadores. Los que están, esos trabajadores sindicalizados que tienen un encuadre... Casi el mismo número del 73. Claro, y que son más o menos... En el sector privado 6 millones y medio, en el sector público 3 millones y medio. Vamos a decir mal, hay 10 millones de trabajadores que tienen un encuadre que podríamos decir es parecido a un trabajador clásico del peronismo, que es... No solamente tiene un trabajo en relación de dependencia, tiene un sindicato, se ve en los lugares de trabajo, se encuentra con el otro, tiene representación, tiene vacaciones, tiene aguinaldo, etcétera, etcétera. Tiene ese conjunto de derechos, de reconocimientos y de identidad. Ese trabajador hoy compite con otro mundo del trabajo que está muy presente, que los informales, los monotributistas, los que están en los de la economía social, etcétera. Esa estructura argentina da prácticas culturales y políticas muy distintas a aquellos trabajadores del 45 que estaba Diego planteando, que fueron los que se levantaron y dijeron vamos a seguir por este camino con Perón, ¿no? Y esos trabajadores me parece que son a los que no hay hoy un puente de diálogo. A mí me gusta el diagnóstico que pone en la carta Cristina, falta la segunda parte, es cómo hablamos con ese segmento de la sociedad, ¿no? Y lo voy a decir mal porque lo hemos dicho así. Bueno, si nosotros consideramos que
que Milei se nutrió mucho de los trabajadores de plataforma, los que trabajan en los Rappi, en los Uber, y los trabajadores también, diría yo, más calificados, que son los que trabajan en informática para el exterior, por ejemplo. Miles de personas Economía del conocimiento. Economía del conocimiento. Bueno, todo ese mundo del trabajo, Cristina lo señala y dice, no lo tomamos en cuenta en su verdadera dimensión económica, cultural, política y de capacidad que tengamos de intervenir ahí. Yo diría, una buena pregunta de debate hoy, de los debates sustantivos, no de los debates de las listas de diputados, de los debates sustantivos, es cómo el peronismo reconstruye puentes con ese segmento de la sociedad. Eso está sin contestar. Y esas son, me parece, las agendas que deberíamos tomar. Esa es la agenda, junto con la misma crítica que hace Cristina con lo que fueron las políticas sociales durante su gobierno. Cristina también toma eso. Nos equivocamos en las políticas sociales. Además, lo dice, logramos enfrentamientos entre los sectores populares y enemistarnos con la clase media que veía todos estos planes sociales como un problema. ¿Dónde está la agenda del peronismo y la agenda que dejan los dirigentes para discutir y ir otra vez al diálogo con la sociedad? Me parece que eso no está presente, ¿no? Sí, hay un aspecto que inclusive complejiza más el problema, Beto, si querés, porque con ese sector de trabajadores formales tampoco quedaron los puentes muy vinculados, y también ahí hoy tenés una discrepancia interna, una heterogeneidad que no tenías por ahí en el 45. Uh-huh. Digo, es más, ahí hay sectores que dudaría si ganó el peronismo la elección. También hay tenés el voto que nutrió a Milei por desencanto con el peronismo, digamos. Es cierto, es todo lo que acabas de plantear es una cuestión tan de fondo que tiene que ver de la nueva relación del peronismo o el kirchnerismo, quien sea, con toda esa clase obrera, con toda la clase trabajadora, ¿no? Cristina lo dice literalmente, el peronismo tuvo un gobierno, es decir, el que ella formó parte con Alberto Fernández, sí, pero el que ella formó parte, y como dice Daniel, a partir de un tuit, de un video, yo lo recuerdo ese sábado a la mañana, de un tuit donde ella decide que esa es la estrategia política. Bueno, hay que hacerse cargo de que quien puso a Alberto Fernández de presidente, y fue ella, en ese acto individual, sorprendente, monocrático, ella decide eso, y ella dice, es el peronismo con trabajadores registrados pobres, que es lo que, ¿no? Rulo dice, bueno, tenemos también un problema ahí, que hoy alguien que tiene un trabajo registrado, que tiene... eso es una novedad. Que ni siquiera el menemismo, porque el menemismo era trabajador registrado. Exacto. Ahora, una pregunta más que quise introducir, que es esta. Planteo que el 2001, la crisis del 2001, puede haber sido un 17 de octubre por la negativa. No solo porque lo que se vio desfilar por las calles ya no son esos trabajadores que por efecto de la técnica y la inversión del capital venían con trabajadores del vestido, trabajadores del ferrocarril, trabajadores de la carne, sino el fin de ese ciclo, personas que habían perdido ya su inserción industrial, ¿no? Entonces son personas que aparecen mostrando más bien la desocupación, ¿no? Pidiendo dignidad. Por alguna razón, el kirchnerismo como renovación del peronismo no lee el 2001 como su 17 de octubre. No se ve saliendo de esa población. No tiene tampoco protagonismo en esa situación. Y el tipo de liderazgo que después Néstor y Cristina Kirchner, que el kirchnerismo establecen, considera eso como una suerte de prepolítica de época de resistencia, en la época en que no había política, en que los jóvenes todavía no participaban. Es decir, es una suerte de negatividades. Prácticamente son la crisis, ¿no? El infierno al que no queremos volver. Eso que podría después amenazar como estallido. Y ahí sí que veo una construcción desde arriba, lineal, de arriba hacia abajo, que desde el comienzo no se basa en leer la composición de las formas del trabajo, pero desde el comienzo. O sea, que esto que Cristina dice no lo hemos visto. Yo lo que diría es que el kirchnerismo nunca estuvo muy interesado por verlo. Esto es lo que quiero decir, lo siguiente: que si el político lee la composición social de su sociedad, en el establecimiento de algo así como un programa, existe un vínculo
virtuoso, en donde la demanda social da lugar al programa político. Pero si el político le impone a la sociedad un programa que tiene que ver con cómo una fracción política se relegitima, y no tanto con leer en filigrana, ¿no?, esos nuevos liderazgos, esas nuevas situaciones sociales, esas nuevas dinámicas, ahí la pregunta sería, ¿no fue siempre el kirchnerismo un fenómeno que desde el comienzo, en lugar de orientarse por leer lo que pasa en la base social, fue siempre un intento de legitimación muy retórica respecto de los 70, respecto del pasado, respecto de compensaciones, respecto de lo que fue el neoliberalismo, pero más ignorante de su sociedad en el sentido de leer esa trama? Porque quizás en eso el kirchnerismo no cambió. Si lo que le estamos pidiendo al kirchnerismo quizás es lo que siempre le pedimos al kirchnerismo, que es reconstituirse más desde abajo. No sé cómo lo ven esto. Tenemos 3 minutos para terminar. ¿Para este tema? Para este tema, bueno, porque tenemos, en este programa, vamos a hacer otro programa, sin ningún problema te invitamos de vuelta. En 2 segundos lo sacás. En otro, digo porque tenemos que entregar el programa a la compañera por supuesto. Feli Bonavita. Podemos profundizar. Yo hago una sola anotación del muy buen diagnóstico que hizo Diego para decir, yo creo, voy a parecer defendiendo a Néstor, pero entiendo que lo que decís es más estructural de la mirada del kirchnerismo. Pero digo, yo creo que Néstor y Cristina, pero Néstor fue el presidente, percibió que ese estado de situación social estaba sobredeterminado, diría Althusser, por otro hecho, que es el hecho de la falta de la autoridad política, de la presencia del Estado y de la figura del presidente y de la decisión política en manos de dirigentes que fueran confiables para la sociedad. Y él reconstruyó eso. Entonces fue mucho más institucionalista, diría, que lo que acabas de decir, que me parece que está muy bien la lectura, que es la sociedad sobre la cual estaba reconstruyendo el valor de la política, la sociedad a que decía que se vayan todos y que odiaba a la política, pero era necesario reconstruirla para hacer política. Esa sociedad había cambiado mucho respecto de aquella que fueron la del inicio de los 90. Esa lectura me parece que faltó. Y voy a decir una sola cosa sobre esta carta que yo he traído acá y que voy a volver a insistir. La agenda de temas que Cristina plantea en la carta, yo le preguntaría a Cristina al otro día, esto es de septiembre, no creo que el 12-13 de septiembre, le preguntaría a Cristina dónde se armaron los espacios de discusión de esta carta. Es decir, cómo se hizo política con la gente, cómo se hizo política con los militantes, cómo se hizo política con los dirigentes barriales, con los dirigentes sociales, con los sindicalistas, con los intendentes. Voy a dar un ejemplo contemporáneo que es una referencia para todos los que estamos acá. El otro día vino Paco Taibo. El programa de Morena, que ganó 30 puntos, se debatió en las plazas, se debatió en los lugares, se debatió en las bases, ¿no? AMLO elige a Claudia, ahora su candidata favorita, Claudia Sheinbaum, deja un documento que se llama Legado con 20 puntos, de los cuales deja un papel, o sea, además del tuit, deja un documento diciendo yo elijo a Alberto Fernández, sería el ejemplo acá, por esto, digamos, por un programa, y eso se debatió en las plazas de México, ¿no? Me parece que hace falta un poquitito de debate interno, ¿no? Esa es un buen ejemplo de lo que creo que en la Argentina. Entonces, más que un acuerdo de dirigentes, es cómo se tienden puentes y diálogos con la sociedad que está fragmentada, que tiene una enorme desazón, que tiene una pérdida de sentido, desmovilizada, que no entiende qué es lo que está pasando, no se entiende la pelea entre Cristina y Axel, no se entiende que ese sea el debate de hoy para enfrentar a Milei. Eso me parece que hay que volver a hablar con la gente. Gran participación, ¿eh? Nos quedamos callados, Rulo, casi, sí, pero disfrutándolo, ¿no? La verdad que sí. Eran Bochini y Bertoni con Pastoriza, ¿no? Claro, ¿no? Tiraban paredes, tremendo, ¿eh? Gran momento radial, y obviamente también lo pueden ver en YouTube. Gracias, querido Beto. Un gran Gracias placer. por acompañar nuestro programa. Yo soy oyente del programa y espero conocer algún día a Juan Luis González, que es el único cuervo de este programa tan gallinacio, diría. Sí, no, bueno, hay bosteros. Está Rule más. Juan Luis González está de gira por España presentando su libro El Loco. Gracias, querido Diego. Gracias, querido Rulín. Nos vemos el lunes, Rulo, ¿no? Lunes. Porque ya termina el programa y comienza el fin de semana de Rulo. El fin de semana de Rulo comienza el jueves a esta
esta hora, justo a esta hora. Bueno, gracias querido Silvio Soler, Willy Bryan en coordinación, Pino Sarier, Román Lucas en producción, San Severino Manón, Martínez Alan, Castro Vicente en redes, Ursagasti Mora estuvo en la producción audiovisual, agradecemos mucho, y en la coordinación del streaming estuvo Svinden Emma. Hasta mañana, chao.